Hola, ¿qué tal? Feliz día, feliz domingo también. Empezamos aquí Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Israel y Hamás se acusan nuevamente de violar el alto el fuego en Gaza. El ejército israelí habría lanzado una ofensiva aérea mientras denuncia que el grupo islamista atacó a sus soldados. De otro lado, las autoridades de Tel Aviv confirmaron la identidad de otros 2 cadáveres de rehenes fallecidos en cautiverio. Apertura de urnas en Bolivia. El país escoge presidente este domingo. Más de 7 millones de personas están llamadas a escoger entre los 2 opositores del movimiento al socialismo, Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga. El ganador tendrá como su principal desafío lidiar con una crisis de combustible y escasez de dólares. Robo al museo más importante del mundo. Ladrones irrumpieron en el Louvre de París a través de una ventana y, según el gobierno, se llevaron artículos de joyería invaluables, sin entregar más detalles. El edificio permanece cerrado, citando razones excepcionales. Empezamos con noticias de la Franja de Gaza y la identificación por parte de Israel de 2 nuevos cuerpos de rehenes muertos en cautiverio y con los que serían 13 los cadáveres entregados por el grupo Hamás, pero solo 12 los confirmados por el gobierno israelí. La noticia se da en medio de acusaciones entre ambas partes sobre una violación al alto el fuego. Autoridades gazatíes reportaron una ofensiva de Israel en distintos puntos del enclave, uno de los cuales dejó 2 palestinos muertos en la ciudad de Jabalia. El ejército israelí, por su parte, denunció que el grupo islamista llevó a cabo varios ataques con granadas y francotiradores en contra de sus soldados en el enclave. En respuesta, Hamás dijo que estar comprometido con el cese de hostilidades. Hamás reafirma su compromiso con el acuerdo de alto el fuego y enfatiza que la ocupación sionista continúa violando el acuerdo e inventando pretextos endebles para justificar sus crímenes. Los intentos de Netanyahu de evadir y desconocer sus compromisos se deben a la presión de su coalición terrorista extremista en un intento de eludir sus responsabilidades ante los mediadores y garantes. Cambiamos de tema. Finalmente hay un acuerdo de alto el fuego inmediato entre Afganistán y Pakistán tras las negociaciones celebradas en Qatar. De esta manera, los 2 países acordaron restablecer la calma en su frontera, puesto que desde la semana pasada Kabul e Islamabad han estado atacando sus respectivos territorios, una situación que provocó la muerte de decenas de personas. Ampliamos en el siguiente informe. En estas imágenes publicadas por el gobierno talibán, la delegación afgana, encabezada por el ministro de Defensa, es recibida en Doha. Pocas horas después, diplomáticos cataríes emitieron un comunicado, asegurando que las conversaciones con Pakistán han sido exitosas, por lo que ambas partes acordaron un alto del fuego inmediato y el establecimiento de mecanismos para consolidar paz y estabilidad duradera. Los términos del acuerdo aún no se han revelado. Mire, el acuerdo de paz entre Pakistán y Afganistán es un buen avance. Somos países musulmanes vecinos y debemos convivir en armonía. Si surgen tensiones, ambas naciones sufrirán pérdidas. Pakistán no quiere crear conflictos con un país musulmán hermano ni empeorar la situación. Como musulmanes no deberíamos pelear, nos estamos oprimiendo mutuamente. Los afganos que han estado con nosotros son muy malos, nos han obligado a hacer de todo. Llevo en Rawalpindi desde 1992 y antes había mucha paz. Desde que los hijos de los afganos llegaron y crecieron, han comenzado a robar y a hurtar. Nos han creado muchos problemas. Como musulmanes, los tratamos como hermanos, pero son ellos quienes nos han oprimido. Sería bueno que pararan. Según Qatar, se celebrarán reuniones de seguimiento en los próximos días en Kabul e Islamabad para garantizar el cumplimiento. El enfrentamiento comenzó la semana pasada tras las explosiones en la capital afgana. Las autoridades talibanes culparon a Pakistán. Islamabad, ante los ataques a sus fuerzas de seguridad, acusó a su vecino de albergar a grupos como los talibanes pakistaníes, a los que describe como terroristas. La lucha contra el terrorismo es una causa común. En lugar de desviar la responsabilidad, el régimen talibán debería cumplir sus compromisos garantizando que su territorio no se utilice con fines terroristas contra otros países. En represalia, Kabul lanzó una ofensiva en la frontera, que fue escenario de enfrentamientos mortales durante varios días.
El viernes, la tregua se rompió tras un bombardeo de Pakistán en el este de Afganistán, ataques de precisión que, según Islamabad, causaron la muerte de 10 civiles, según las autoridades sanitarias. Pasamos ahora a Bolivia, porque llega la apertura de urnas para escoger presidente. Más de 7 millones de personas están llamadas al proceso electoral que se da en medio de una fuerte crisis económica por la escasez de combustible y dólares, el principal desafío que enfrentará el nuevo mandatario, ya sea Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, ambos opositores al movimiento al socialismo. Vamos a conectar a esta hora con nuestra enviada especial a La Paz, Ángela Gómez. Ángela, muy buenos días. Cuéntenos cuál es el ambiente a esta hora y cómo avanza la jornada. Hola Andrés, pues comienza muy tranquila la jornada de elecciones en segunda vuelta. La verdad es que nosotros estamos aquí en el punto de Calacoto. En esta zona hay movilización policial desde muy temprano. Nos llama la atención que hoy por ley es un día muy particular en La Paz y en Bolivia. Por ejemplo, aquí en la ciudad no hay teleférico, no hay transporte público, solamente se pueden movilizar algunos taxis que están autorizados, de modo que la mayoría de habitantes van a votar en sus zonas de residencia. Los que sí no la van a tener tan fácil son los transportadores, que en esta última ola de crisis de combustible pues llevan varios días haciendo filas para intentar abastecerse, y ahora lo que tienen que decidir es entre quedarse en la fila para poder suministrar e ir a trabajar o ir a votar, y es una decisión difícil en un país donde el voto es obligatorio y se paga multa para quien no vaya a sufragar. Por otro lado, y siguiendo por la línea del combustible, el ministro de los hidrocarburos, Alejandro Gallardo, dijo que la estatal petrolera está en su límite con apenas 40 de los 50 millones de dólares que necesitan para poder garantizar la movilidad. Lo que se ha dicho Gallardo es que sí está garantizada la movilidad electoral en los 9 departamentos para los 200 vehículos y 1.000 policías que están trasladando todo este material de las papeletas para la jornada de hoy. Y bueno, evaluaremos cómo va avanzando la jornada. La gente va llegando de a poco a los centros electorales, se empieza a preparar ya todo el material para que asistan. Creemos que el momento más alto de asistencia a las urnas será sobre el mediodía hora Bolivia, y bueno, mientras tanto pues estamos esperando que van informando las autoridades electorales. Ángela, ahora, ¿qué dicen las encuestas y cómo llegan los candidatos al día de hoy? Pues esto es muy interesante porque pese a que Rodrigo Paz, como sabemos, fue la gran sorpresa de la primera vuelta, en esta campaña para la segunda vuelta creemos que Tuto Quiroga ha sabido capitalizar muy bien los apoyos y las fallas o faltas de Paz, porque se le ha criticado mucho de no ser claro en la manera en que va a aplicar sus propuestas. También de alguna manera la campaña de Tuto ha logrado asociar en algunos sectores a Paz con la izquierda, lo cual es muy simpático porque ninguno de los dos candidatos es de izquierda, ambos son claramente de derecha, pero aún así por las calles, cuando hemos preguntado, y lo hemos hecho bastante, nos han dicho mucho que quieren votar por la derecha en referencia a Tuto Quiroga. Ahora bien, si hablamos de las encuestas como tal, oficialmente con 47% de los apoyos llega Tuto Quiroga a este balotaje y 39% Rodrigo Paz. Pero ahí hay varias cosas para tener en cuenta. La primera es que normalmente las encuestas se concentran en lo urbano y pues habría que ver si existe un voto oculto para Paz en la ruralidad. Y la segunda, pues es que el propio Paz ha puesto en duda esta veracidad de las encuestas, porque justamente fue él la gran sorpresa en primera vuelta, cuando las encuestas ni siquiera daban por hecho que él pudiera tener la oportunidad de pasar a segunda. Dicho todo esto, pues hay que ver cuál de los dos candidatos nos va a sorprender esta noche. Pues bien, estaremos al tanto de cómo se desarrolla esta jornada. Ángela, muchas gracias por este reporte desde La Paz. Y cerramos en París con el inusual robo al museo más famoso del mundo. El Ministerio del Interior de Francia reportó que un grupo de ladrones entró por la ventana de uno de los edificios del Louvre que alberga joyas de la corona francesa. En un comunicado, el gobierno agregó que los sujetos se llevaron artículos de joyería invaluables y luego huyeron en motocicletas tras una operación rápida de casi 4 minutos. Sin embargo, no dio detalles sobre ellos, pero mencionó que ya se inició una investigación y que se está haciendo una lista de los objetos robados, recalcando que más allá de su valor de mercado, estos poseen un inestimable valor patrimonial e histórico. Por ahora, las instalaciones se encuentran cerradas, citando razones excepcionales. Fue un robo importante, un equipo que había realizado reconocimiento, son muy experimentados y actuaron con gran rapidez. La policía actuó de inmediato al lugar y especialmente intervino la Brigada de Represión del Bandidaje para encontrar a los autores. La tasa de esclarecimiento fue muy alta. Hasta aquí es informativo, gracias por acompañarnos.